Ahí. Ya. Muchas gracias, Humberto, por la invitación. Gracias a los asistentes. Entonces, hoy día les voy a comentar, primero voy a tener acto de motivación y la idea es que voy a construir un hilo conductor para llevarlos hasta lo que estoy investigando actualmente. Todo tiene que ver con materia activa, con interacciones magnéticas. Entonces, para partir, les voy a contar con un ejemplo acá in situ, lo que es para nosotros la materia activa. Entonces, nosotros consideramos que la materia activa son todos los agentes que se pueden mover por consumir energía del ambiente y eso genera entonces movimiento o autopropulsión en ellos. Un ejemplo macroscópico de materia activa, entonces para nosotros son estos bichitos que están aquí dentro de esta carcasa, que son los X-Vacs, que en este caso ellos consumen energía desde pilas y esa energía se transforma en movimiento. Ahí está bastante lento. Bueno, no se puede estar. Eh, este está más pesadito porque tiene ya el imán encima, acá hay otro, entonces este se va a mover un poquito más rápido. Y entonces para nosotros esto es la materia activa. Entonces son agentes autopropulsados que consumen energía, se mueven y nosotros vamos a ver entonces cómo esta actividad que ellos tienen puede generar entonces ciertas interacciones entre ellos sobre otras que uno puede ir agregando. Ay, no sé dónde ponerme, me voy a poner acá. Ya. Entonces, voy a partir contándoles primero, voy a pasar desde la microescala a la macroescala. Entonces ahora vamos a volver a objetos que nosotros tenemos que mirar en un microscopio, ¿ya? Entonces vamos a considerar partículas micrométricas, que en este caso esta tiene un diámetro de 2,8 micrómetros, y esta partícula micrométrica, entonces, es posible que ellas como que tienen ciertas fluctuaciones en el ambiente. En este caso, estas partículas no son partículas autopropulsadas, son solamente partículas suspendidas en un fluido. Y lo que ocurre aquí es que ellos ponen un campo externo, un campo magnético externo, porque estas partículas, cada una de estas partículas las bañan con un material magnético que en este caso genera que estas partículas sean paramagnéticas. Y lo que ustedes ven es que por acción de este campo externo, entre ellas, entre estas partículas forman estas cadenas y que ustedes pueden ver que van fluctuando un poquito en su posición. En este caso, esto uno podría considerar que esto no es materia como autopropulsada como tal, porque ellas están propulsándose por acción de un campo externo. Pero lo interesante es que se forman estas cadenas que son bastante estables, ¿ya? Y yo podría modelar matemáticamente o físicamente esta interacción o este movimiento de cada una de estas partículas simplemente con las ecuaciones de Langevin, en donde tengo entonces la velocidad. Digo, bueno, la velocidad de la partícula depende de la velocidad ambiente. En este caso podría ser por el fluido con el que ellas se están moviendo, evaluado en la posición del agente, por las interacciones magnéticas y por interacciones estéricas, que para nosotros son las interacciones partícula-partícula que tienen que ver con que ellas no pueden entonces estar ocupando un volumen finito en el. Entonces, en este caso ocurre una interacción para dos partículas esféricas o discos o lo que sea. Y además, nosotros vamos a asumir que la orientación de esta partícula, que podría estar dado aquí por la flecha negra, la orientación de esta partícula también va a fluctuar, va a cambiar en el espacio debido a fluctuaciones de difusión o rotacionales térmicas en el ambiente, y además, por ejemplo, en este caso podría variar su orientación debido a interacciones magnéticas. Ahora me voy a pasar a simulaciones, a cómo podríamos nosotros modelar este tipo de sistemas. Entonces les voy a hablar de un trabajo mío, es el trabajo que yo realicé durante el postdoctorado en el 2016, en donde lo que nosotros hicimos fue considerar partículas, ahora sí autopropulsadas, es decir, ellas tienen una velocidad constante y se mueven en una cierta dirección n, y vamos a considerar que estas partículas autopropulsadas también están bañadas con un coating magnético, que lo que genera entonces son interacciones dipolares magnéticas entre ellas. Entonces uno se puede imaginar que son como dos imanes
que los ponemos entonces en un fluido, ellos son micrométricos, entonces están sujetos igual como el video anterior, a fluctuaciones, etcétera. Y vamos entonces a estudiar la formación de cadenas, como con distintos números de partículas, y vamos a ver entonces cómo estas cadenas se comportan en el tiempo. Entonces lo que nosotros observamos, que a diferencia de la película anterior, es que cuando las partículas son autopropulsadas, generan interacciones hidrodinámicas entre ellas que generan que estas cadenas son inestables. Es decir, ya no se genera esta cadena que se mueve autopropulsada en una sola dirección, sino que comienza a haber una competencia entre la interacción magnética y la hidrodinámica generalmente gana y genera que entonces estas partículas se separen, ¿ya? Como se ve tanto en el video como en esta gráfica. Nosotros encontramos entonces, dependiendo de la autopropulsión de la partícula y el número de partículas que pongamos en las cadenas, podemos obtener cadenas estables que se van a desplazar siempre así, fijas, y eso va a ocurrir generalmente para velocidades de autopropulsión muy bajitas, y después si subimos la autopropulsión y por lo tanto la interacción hidrodinámica entre ellas, ocurre la fisión, que es lo que estamos viendo acá. Nosotros realizamos simulaciones numéricas, tomando en cuenta de nuevo la velocidad de las partículas, su orientación. En este caso la orientación cambiaba debido a torques magnéticos y a interacciones hidrodinámicas. Y si se fijan, yo no consideré que estas partículas sufrieran fluctuaciones, ya que la interacción hidrodinámica y la magnética era bastante como que dominaban la dinámica entre ellas. Así que este modelo es un modelo que nosotros podemos llamar determinista. Junto con esta interacción, con este comportamiento de las cadenas, nosotros también observamos de que si poníamos nuestras partículas generando estos vórtices iniciales, estos vórtices se acercaban debido a las interacciones magnéticas y hidrodinámicas y generaban estos patrones, y se fijan, estos nuevos como comportamientos emergentes que parecían bastante estables, ¿ya? Entonces esto es lo que nosotros llamamos autosincronización. Y bueno, cosas parecidas se pueden observar en este caso con partículas también autopropulsadas. Ustedes pueden ver ahí la formación de vórtices, hay por ahí algunas cadenas. Como este tipo de entonces de comportamiento no es tan quizás tan loco. Y esos fueron experimentos con partículas Janus, también con una capa magnética entre ellas. Y bueno, ahí pusieron varias de estas partículas en suspensión. Ahora nos vamos a pasar y ahora vamos a empezar a saltar entre lo que conocemos de lo macro y lo microscópico, y vamos a ver que el comportamiento micro y macro, que no siempre ocurre en la física, se están comportando muy similarmente, ¿ya? Entonces, para pasarnos a lo macroscópico, vamos a considerar estos bichitos que les mostré, que son los EXPACs, ¿ya? Entonces, los EXPACs son estos organismos autopropulsados que se propulsan debido a que tienen un motorcito que los hace vibrar. Sus patitas son asimétricas, aquí quizás no se ve demasiado eso, pero tienen unas patitas más cortas y unas más largas, entonces eso genera como un roce en el piso, y entonces debido a la vibración se pueden comenzar a mover. ¿De qué forma se mueven? Se mueven de una forma muy conveniente para las personas que estudiamos materia activa, porque se mueven de una forma que se llama con un movimiento persistente browniano. ¿Qué significa persistente? Significa que ellos hacen largas corridas en una dirección, pero cada cierto tiempo tau, que tiene que ver con su tiempo de difusión rotacional, van cambiando de dirección de forma aleatoria, ¿ya? Y eso entonces, en resumen, genera un modelo físico que para nosotros son el modelo que se llama partícula activa browniana, ¿ya? Que entonces este es un movimiento eh, que es lo que nosotros vemos más o menos ahora aquí, este EXPAC. Entonces se mueve más o menos en una dirección, pero van viendo que va cambiando un poquito. Este EXPAC está un poco obligado a mantener casi una dirección, porque le pusimos una carcasa y cuando ellos aumentan su peso, les cuesta más como tener el movimiento aleatorio. Si yo le sacara la carcasa, verían que el bichito se mueve mucho más rápido, más aleatorio. ¿Ya? Entonces lo importante es que guarden qué información. Que estos
estos organismos autopropulsados ahora tienen masa, es bastante pequeña, pero igual van a ver que en algunos casos es importante. Dado una pila recién cambiada, generalmente se mueven a una velocidad de 0,13 metros por segundo, y bueno, y el tamaño también puede, en este caso para nosotros no va a ser muy importante. O sea, ahora físicamente, ¿cómo yo modelaría el movimiento de este organismo? Aquí entonces está un X-BAC que lo dejamos moverse en una antena parabólica, y ustedes ven que entonces está haciendo como un movimiento, una orbitación respecto del centro de la antena. Y quiero que se fijen que en algunos momentos el organismo está apuntando en una dirección, pero se desplaza en otra, ¿ya? Como que es arrastrado un poco hacia el centro de la antena. Bueno, ese tipo de movimiento es algo que se observa solo si el organismo tiene inercia, y es lo que se llama el self-alignment. Entonces, si nosotros queremos ahora considerar bichos macroscópicos, vamos a tener que considerar que tienen una masa, es decir, vamos a considerar su inercia. Entonces, la ecuación que les mostré anteriormente va a cambiar ahora un poco, ahora se transforma en una ecuación directa de fuerza y torque para la velocidad o la posición de la partícula y para su orientación. Seguimos teniendo la autopropulsión, seguimos teniendo ahora, en nuestro caso, interacciones magnéticas entre partículas, y seguimos teniendo las interacciones estéricas o de volumen excluido. Y además vamos a considerar ahora para su orientación que sí hay difusión rotacional, ¿ya? Así que este modelo ya deja de ser determinista. Hay torques magnéticos debido a la interacción dipolo-dipolo entre ellos, y vamos a considerar este self-alignment. Se me olvidó decirles que si tenían dudas podían interrumpirme. Prefiero que me interrumpan a que después, si quedan todas las cosas más claras. Y bueno, y nuestro tipo de interacción, como les dije, son del tipo dipolo-dipolo. Para nosotros son dipolos puntuales, así que la fuerza y el torque magnético son dados por lo que nosotros ya conocemos las ecuaciones, y nosotros vamos a considerar que nuestras partículas se van a mover en dos dimensiones. Por lo tanto, tanto su posición, su velocidad y su orientación están dadas en dos dimensiones. Y lo otro que vamos a considerar para siempre, esto es para todos los resultados que les voy a mostrar, es que nuestra partícula se encuentra alineada con el norte y el sur de la interacción magnética. Es decir, ella toma la orientación que toma su dipolo, ya que es lo que intentamos hacer aquí experimentalmente. Entonces, nuestra partícula tiene una cola y una cabeza, o sea, tiene una dirección de movimiento así, y entonces nosotros fijamos el dipolo magnético, el imán, en la misma dirección. Por lo tanto, entonces, están completamente acoplados, ¿ya? Por lo tanto, cambios o las interacciones magnéticas van a generar entonces cambios en la orientación de nuestro organismo y en la dirección en la que se mueve, ¿ya? Entonces, yo les dije que este era un camino largo. Ya vieron que empecé en el 2016 con este modelo microscópico, y en el año 2021 logramos tener tanto experimentos como también teoría para estudiar estos bichitos, estos X-Bugs, por primera vez, en donde les pusimos entonces el imán sobre una carcasa, en este caso tipo eh, que nosotros le llamaban Bacillus shape, pero en el fondo es como un esferoide, no sé, un rod-like part. Entonces, en este caso, ¿por qué ustedes dirían, ya, y por qué se cambiaron de partículas circulares a partículas un poquito de esta forma? Es porque en materia activa, y tanto en la naturaleza microscópica como macroscópica, tener interacciones cuando soy yo una partícula alargada hace un cambio con respecto de ser una partícula esférica o circular. ¿Por qué? Porque las interacciones entre partículas alargadas generan alineamiento. Entonces, lo mismo que si yo tomara, tengo dos lápices o dos partículas ya que yo me estoy moviendo, y cuando yo me voy a encontrar con ella, con otra partícula, entonces es muy probable que ocurra esto, que cuando yo interactúo con otra partícula ocurre un alineamiento y me muevo en la misma dirección. Entonces, estudiar partículas alargadas genera un alineamiento, que entonces genera como entonces una respuesta que en la interacción
de volumen excluido. Entonces, en este caso tenemos esta interacción de alineamiento que va a ocurrir sola cuando dos partículas se encuentren, y además vamos a tener la interacción magnética por el dipolo que tenemos hoy, el imán. Y en este caso lo que nosotros hicimos fue ponerlos en confinamiento circular. Ahí está. Ya, lo pusimos en confinamiento circular, entonces aquí están en un corral. Este es un corral plano, no es de la antena parabólica. Y ustedes ven que entonces se genera este vórtice que no es estable. ¿Ya? También quiero que se queden con este mensaje. Cuando nosotros tenemos estas interacciones magnéticas y tenemos, ¿cierto?, estas partículas, ellas tienden a generar vórtices. Este vórtice que se genera como justo en la superficie del corral es más o menos estable, pero pequeñas fluctuaciones lo pueden romper. Entonces siempre está pasando entre dos vórtices a uno y así. No se generan como estados tan estacionarios en la interacción entre ellos. No, disculpa. Sí. Lo que pasa es que al parecer eso está ocurriendo porque el perímetro es menor que el total de la... Hace una buena observación. Si yo pusiera menos partículas, igual vería la formación o estas cadenas que se mueven por el borde del sistema. ¿Ya? Esto ocurre sí o sí en materia activa, incluso sin interacciones magnéticas. Y esto tiene que ver por el movimiento persistente. ¿Ya? Porque la partícula va aleatoriamente, se encuentra con una pared, se alinea a la pared, y luego entonces él pierde como un grado de libertad en el ángulo para escaparse de la pared. ¿Ya? Entonces después llega a otra y llega a otra por delante y cada vez le cuesta más como salirse de la pared. ¿Ya? Entonces, este tipo de vórtices sí se podría observar, quizás no cerrado completamente, pero sí una migración de las partículas alrededor del confinamiento. ¿Ya? Entonces, no es solamente por efecto de que sea menor. Lo que hicimos entonces después fue estudiar el caso de tener ahora partículas circulares. Esto lo hice en el 2024 con un grupo de estudiantes. Usamos ahora sí estas formas que ustedes están viendo acá. Ahora utilizamos estas carcasas que imprimimos en las impresoras 3D. Les pusimos el dipolo y los pusimos ahora en una antena parabólica. Lo que ustedes están viendo acá es el traqueo, no es una simulación, es el tracking que se realiza del experimento. Y ustedes ven entonces que se forman en este caso se formó esta cadenita, como una especie de estructura. Bueno, dependiendo del número de X-FACs que nosotros pongamos para interactuar, nosotros estudiamos entre 2 y 5, podemos ver distintas configuraciones que nosotros llamamos estables, entre comillas, porque sigue pasando, al igual que en el corral, que como fases del sistema aparecen, tienen vidas cortas y después se van rompiendo. O sea, van y vienen en su formación. Y ustedes pueden ver que acá nosotros que observamos qué tipo de formación es la formación tipo cadena, como la que estamos aquí mostrando. Se forman estas formaciones tipo vórtices, hay también vórtices, pero hay algo bien común entre ellas, que estas son configuraciones metaestables para los dipolos magnéticos. Es decir, estas configuraciones van a ser configuraciones que yo sí o sí voy a observar, incluso si mis partículas no son activas. Si yo entonces jugara con imanes esféricos y lo hiciera configuraciones, yo vería que configuraciones metaestables o estables entonces magnéticamente o que tienen menos energía son las cadenas y estos tipos de vórtices. ¿Ya? Otra cosa interesante es, bueno, ver las configuraciones que se forman y debido a esas configuraciones yo también puedo ver, ahora en términos de que estoy bajo un potencial armónico, ver entonces cómo mi partícula migra a través de ese potencial. Entonces acá están los resultados de simulaciones numéricas, en donde entonces vamos estudiando en el tiempo, como promedios en el tiempo, de la densidad de partículas respecto del espacio, R, en donde 0 es el centro de la trampa y así voy aumentando la distancia desde el centro de la trampa.
Y ustedes ven que aquí aparecen como estas configuraciones, por ejemplo, esta es una cadena de 4 partículas, acá, no sé, en rosado significa que todas las partículas están más o menos en el centro de la trampa y así. Por ejemplo, en este otro caso, en que la interacción magnética es débil y las partículas son muy rápidas, casi todas están acumuladas lejos del centro y se ve que están todas igualmente como distribuidas. Significa que aquí las partículas no están formando una estructura cerrada, sino que todas se encuentran eh, moviéndose alrededor de la trampa de forma más o menos uniforme y así. Entonces nosotros podemos sacar como información que desde la física, como quizás del problema clásico de una partícula en una trampa, cómo se comporta. ¿Ya? Ya, y ustedes se fijan que hasta acá no hemos logrado nosotros encontrar quizás comportamientos estables o comportamientos, por ejemplo, oscilatorios, que yo pueda considerar que los puedo como replicar. Porque pareciera que todo es casi una suerte de cómo las partículas se encontraron y qué estado final yo voy a conseguir. Entonces, en vista de eso, nosotros seguíamos pensando cómo podemos llegar a un estado que nosotros podamos controlar y estemos seguros que vamos a obtener cada vez que tiremos esos dados o esas partículas a interactuar. ¿Ya? Y ahora sí me voy a pasar a la parte más bióloga o biológica, que va a ser entonces, voy a hablarles de flagelos. Y en particular vamos a hablar de los flagelos de los espermatozoides. ¿Ya? Entonces, dentro de los flagelos, en los microorganismos, nosotros tenemos, por ejemplo, los flagelos de los espermatozoides, que ustedes saben que funcionan como un látigo, ¿ya? Y este flagelo en particular se forma de la siguiente forma, y estos también son como los flagelos de la eucariota. Por ejemplo, podrían ser los bracitos que tienen las microalgas. Se comportan igual que este flagelo del espermatozoide. Entonces, ¿cómo se generan esos flagelos de eucariota? Entonces, si aquí ustedes se fijan, hay una escala en longitud, en tamaño. Entonces, la escala más pequeña, si nosotros pudiésemos mirar en un microscopio, lo que nosotros veríamos de un flagelo son los motores moleculares. ¿Ya? Los motores moleculares viajan entonces a través de filamentos transportando, ¿cierto? La quimina, creo que se llama quinesina, lo que van transportando sobre ellos. Y lo que entonces genera es que todos estos motores moleculares se están moviendo en la misma dirección y están empujando, digamos, estas quinesinas sobre, como digamos, la base del flagelo, del esperma. Esto en consecuencia genera dinámica. Esta dinámica pasa a ser ahora en una escala en la que yo estoy acostumbrada a investigar, que es la microescala. Entonces, esto genera un movimiento de un flagelo y luego en un conjunto de flagelos puede generar movimiento colectivo, ¿cierto? Y luego estos bichitos que pueden estar cubiertos de cilios o de flagelos generan movimiento en un fluido tipo random motion o random tap. Ya. Yo quiero que ahora nos vamos a quedar como más o menos entre estos dos. Por ahora estas dos cosas no me interesan, ahora nos vamos a enfocar en esta escala. Ya. Entonces, esto ya se sabía. Resulta que los biólogos, antes del 2014, que este primer trabajo que está acá, ellos ya sabían que, por ejemplo, los flagelos de los espermatozoides se movían debido a esto, a que los motores moleculares movían la quinesina y esto entonces chocaba con la base del flagelo y generaba entonces un movimiento tipo látigo, ¿ya? Este movimiento, ellos lo llamaron beating by propulsion, ¿ya? Significa que el flagelo comienza a batir debido a que hay una autopropulsión, o hay como un empuje de estos motores moleculares sobre la base. En el 2014, creo que este fue 2014, sí, un grupo investigó teóricamente este beating by propulsion y lo que hizo fue poner muchas partículas micrométricas
autopropulsadas, es decir, son activas, quieren moverse en una dirección, están sujetas a este movimiento browniano, todo, pero las pegaron, una con respecto de la otra, y las pegaron por resortes, ¿ya? Entonces ellas no pueden nunca despegarse, siempre están obligadas a estar interactuando en todo momento. Y lo que ellos encontraron es que dependiendo del número de partículas que yo pusiera, si yo ponía entonces un tope fijo, es decir, estas partículas no pueden desplazarse, se generaba el beating by propulsion. Es decir, todas las partículas intentaban entonces moverse en esta dirección hacia el tope fijo y debido a la actividad y a esta interacción entonces elástica entre ellas, vieron que se formaban estos flagelitos, o sea, este movimiento flagelar. Y ellos se dieron cuenta que se parecía mucho justamente al de los espermatozoides, y de hecho cuando ellos estudiaban entonces la amplitud de la oscilación en el tiempo, dependiendo de la posición, significa que yo miro esta partícula, después esta, entonces la posición va variando desde el punto fijo hasta acá atrás. Ellos vieron que se generaba un movimiento periódico, en donde, ¿cierto? Entonces, la curvatura local cambiaba de positiva a negativa por la misma amplitud. Entonces, significaba que había una especie de batido de esta forma. Esto es para este tipo de simulaciones. Ellos vieron que este tipo de comportamiento también era observable para filamentos cortos con actividad pequeña. Yo les voy a mostrar después por qué. Y hicieron lo mismo ahora para un espermatozoide, creo que este también fue en el 2014, pero ahora utilizando espermatozoides de verdad, y vieron que entonces el comportamiento del beating es prácticamente el mismo que se estaba estudiando acá. Por lo tanto, el beating by propulsion tomó ya más fuerza, de que es la respuesta de por qué los flagelos entonces hacen ese movimiento oscilatorio. Acá les dejo, ¿se acuerdan de las partículas que estábamos viendo que eran estas partículas autopropulsadas micrométricas? Bueno, en un artículo ellos vieron que cuando fijaban la cabeza de una cadena de estas partículas y estaban y ponían un campo magnético, etcétera, veían esta especie de movimiento o este látigo. Y justamente ese látigo se comporta igual que el látigo de los espermatozoides. Y ellos vieron que si, bueno, dejábamos ahora que la cabeza no estuviera fija, sino que ahora se generara como un cúmulo de partículas en donde la cabeza es más pesada, ellos ven que ahora esto sí se autopropulsa y además va haciendo el movimiento entonces flagelar. Teóricamente, estos flagelos están sujetos a una fuerza crítica de autopropulsión o a una velocidad crítica de autopropulsión, que esa velocidad tiene que ir disminuyendo a medida que yo voy haciendo más largo el filamento. ¿Cuál es la fuerza crítica? Es la fuerza crítica para que se me forme el flagelo. Recuerden que el beating by propulsion significa que yo pongo todas mis partículas en una línea, las prendo, están activas, y en un cierto umbral de actividad va a ocurrir un buckling, y ese buckling va a llevar entonces a que se desarrolle el flagelo. Lo que ellos estudiaron es que esta fuerza crítica o esta autopropulsión crítica tiene que ir siendo cada vez más pequeña a medida que el flagelo es más grande. ¿Ya? También, ¿qué vieron? Que la frecuencia de oscilación de estos flagelos también depende de la autopropulsión, es decir, mientras más rápidas son mis partículas, la oscilación tiene frecuencias más altas. Y acá entonces ellos también ven lo que no les comenté, es que la frecuencia también depende de la autopropulsión, pero también depende del número de partículas que yo tenga. ¿Por qué? Porque ellos veían, ok, se formaba un flagelo, entonces, para cierto rango de fuerzas de autopropulsión, ocurría que se generaba un flagelo y veían la frecuencia, ok, va cambiando de esta forma, pero cuando mi flagelo era muy largo, ya se rompía la oscilación tipo flagelar, y lo que empieza a ocurrir en los casos de ellos es que se forman estos, debido a que las partículas están obligadas a moverse y interactuar porque están conectadas como por un elástico, se forman estos como movimientos cerrados, como nudos, casi, ¿ya? Y bueno, y entonces lo que ellos ven es que
ellos explican de que el buckling que ellos están observando es del tipo oil, que decae entonces como 1 sobre n cuadrado, suponiendo que L, el largo de mi cadenita, depende del número de partículas que yo ponga ahí. Ya, ahí están entonces los dos casos, que es muy similar a la teoría que se desarrolló, y explicaría entonces de por qué los motores moleculares también son capaces de generar este movimiento tipo látigo en los espermatozoides. Entonces, ¿qué es lo que yo acabo en los mensajes que nosotros queremos mantener? Es que la cadena de partículas tiene que ser inextensible. Entonces, este tipo de buckling no va a ocurrir cuando yo tengo cadenas que se pueden extender. La cadena tiene que ser inextensible. Lo segundo es que ocurre una competencia entre el buckling y la autopropulsión, es decir, existe una autopropulsión crítica que genera el buckling, ¿sí? Porque todas mis partículas están intentando ir en la misma dirección y no pueden avanzar porque yo le estoy fijando la cabeza. Entonces, lo que ocurre es que se comienza a aumentar el estrés longitudinal interno. Entonces, comienza a ocurrir un estrés interno que lo que hace es que genera un movimiento transversal y eso entonces desencadena el buckling y todo, y el flagelo como tal. Eso es lo que ellos observaron, al menos en esta parte de la teoría. Entonces, en el año 2023, un grupo en China reprodujo el experimento de la cadena elástica, pero con X-Vax, ¿ya? Entonces ellos pusieron una cadena de X-Vax, ahí están los bichitos, ustedes ven cómo van vibrando, fijaron la cabeza de uno de ellos y los obligan, eso sí, a mantenerse unidos también por esto es como una rubber, una cadena de plástico, o sea, como de goma, ¿ya? Ponen entonces una cadena de goma y acoplan debajo de cada lugar, ¿cierto? Un expa. Y lo que ellos vieron entonces es que se vuelve a formar este tipo de flagelo, ¿ya? Ellos entonces realizaron experimentos y simulaciones. En las simulaciones ellos asumieron que tenían entonces, las partículas asumieron que estaban conectadas de forma rígida entre ellas por un rod, una partícula rígida, o sea, un filamento rígido entre ellas, y vieron este tipo de comportamientos. Lo primero que vieron es que se forma un movimiento flagelar que cambia su curvatura en el tiempo de forma periódica y lo podían reproducir con sus simulaciones. Lo que ellos estudiaron entonces lo que llaman la curvatura media, que en el fondo no es nada más que cuánto se movió la partícula I más 1 respecto de la I. Y también estudian la magnetización total, que sería entonces la polarización de la cadena, ¿ya? Y lo que ellos ven es que si nosotros ploteamos estos dos parámetros, la curvatura versus la polarización, se forma un ciclo límite, ¿ya? Este ciclo límite es característico de movimientos que tienen como bifurcaciones del tipo Hop, en donde entonces pareciera que este tipo de dinámica que yo estoy observando puede ser un equilibrio estable o inestable dentro de este set de parámetros, que justamente apunta a lo que hemos estado viendo todo este tiempo hasta acá, que las interacciones y las dinámicas que nosotros observamos son súper sensibles a cómo las partículas están interactuando, cómo son sus condiciones iniciales. En este caso, este movimiento es mucho más controlado, pero muy sensible a la actividad y, por ejemplo, a el bending que soporta esta interacción elástica. Entonces lo que nosotros hicimos fue decir, ok, hagamos nuestro flagelo magnético. Y con los estudiantes hicimos este experimento, fijamos entonces un X-Bar, los pusimos en una cadena inicialmente y ya estamos viendo el beating by propulsion. Entonces nuevamente todas las partículas quieren moverse en esta dirección y se desencadena entonces el movimiento flagelar y el flagelo se mantiene estable solo debido a las interacciones magnéticas entre ellas. En este caso, es un flagelo de 5 partículas.
Nosotros entonces estudiamos el caso de un flagelo de 4 y de 5 partículas. Lo que ustedes están viendo acá son las trayectorias en líneas continuas, son las trayectorias de las simulaciones, y en borrosas por detrás se ven las trayectorias experimentales. Entonces vemos que reproducimos bastante bien con las simulaciones este movimiento. ¿Qué simulaciones? Son las mismas ecuaciones que les mostré anteriormente, en donde nosotros asumimos que hay inercia, que son partículas brownianas, que están interactuando solo magnéticamente y mediante potenciales de volumen estudiado. ¿Ya? Esos son los ingredientes. Y este es uno de los resultados de las simulaciones, que puede ser que no sé si lo lograron ver al principio, pero vean al principio cómo las partículas se pegan, se juntan, porque todas intentan ir en esa dirección y ocurre el buckling. Y el buckling inicial, entonces, es el que desencadena el movimiento flagelar. Y en las simulaciones, este movimiento flagelar se mantendría para siempre. En los experimentos, esto tiene un tiempo de vida, como más o menos de 30 minutos, pero solo se debe a que las partículas en el experimento van consumiendo la pila y por lo tanto va disminuyendo su autopropulsión. Entonces, cuando disminuye la autopropulsión, nuestro flagelo deja de ser flagelo y pueden pasar dos cosas. O se rompe o simplemente se genera, se queda como en una cadena estable. Acá entonces tenemos el análisis de la orientación de nuestra cadena o de nuestro flagelo. Entonces nosotros lo que medimos es que si la flecha negra es la orientación, medimos el ángulo con respecto de la horizontal, cómo cambia en el tiempo, y vemos que esto es para la simulación. Los colores significan en qué posición están las partículas. Entonces este es el caso para 4 partículas, en donde entonces la verde es la más cercana a la cabeza. Luego está la naranjita y la azul es como la cola. Y ven que por lo tanto la cola es la que tiene una amplitud mayor, que es como uno esperaría de este movimiento flagelar. Lo mismo ocurre entonces con los experimentos. Hicimos lo mismo para las 5. Este es el experimento, y acá hice otro tipo de gráfico en donde puse, ahora en borroso está la simulación y sobre en líneas continuas está el experimento. Y ustedes pueden ver que la cola y las partículas más lejanas reproducen bastante bien la simulación, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, la partícula más cercana a la cabeza es un poco, pareciera que estuviera desfasada, ¿sí? Sí. Están arriba son las simulaciones en ambos casos, Sí, ¿sí? Y sí. están en grados y abajo están en rad, ¿no? Ah, sí, es que sí, Por ya. el tema de escala no. Claro, sí, están en grado y acá están en radianes. Ya. Y una pregunta, Ujú. en el caso de la izquierda, Ujú. el naranjo con el azul a la izquierda, Acá, hay una, se ve como muy en fase las curvas naranja izquierda y la otra eso. se ve, claro, la tercera y cuarta, no, sí, la tercera y cuarta Ujú. agente. Sí. Y en la otra no. Eso es por un tema de condiciones iniciales nomás. Sí, lo que ocurre, y es como uno de los resultados que ahora voy a comentar, es que las amplitudes que nosotros vemos tanto en la simulación como en el experimento coinciden. Acá tenemos número de realización y en los triangulitos son los experimentos y los círculos son la simulación. Nosotros logramos reproducir bastante bien la amplitud del movimiento, pero las frecuencias no. De hecho, la frecuencia, si tú generas varias simulaciones, la frecuencia de tu flagelo cambia, no siempre es la misma, ¿ya? Entonces se genera como un set de frecuencias posibles para la oscilación y digamos que los experimentos están dentro de la misma nube de posibilidades, pero no siempre hacen match, ¿ya? Y eso de hecho abre futuros experimentos o futuros trabajos, porque como ahora tú tienes un set de frecuencias posibles, entonces inmediatamente a uno se le viene a la cabeza sincronización. ¿Cómo los logras sincronizar? Entonces, ese es futuro trabajo. Ya,
Lo que quiero que entonces aquí se guarden es que la amplitud de la oscilación coinciden entre el experimento y la simulación, y además esta amplitud no varía con el ruido. En la simulación yo puedo aumentar el ruido browniano de mis partículas y ver qué pasa con el flagelo. Y lo que yo vi es que la amplitud no cambia dependiendo si mi partícula es más o menos ruidosa. Eso entonces abre teoría. Debe existir un modelo teórico sin ruido que me explique entonces el flagelo. Y eso es lo que hice acá. Entonces consideré ahora mis partículas, mi cadena. Inicialmente yo impuse que cada una de ellas en su orientación va a oscilar, va a tener una solución oscilatoria. Y solo analicé el torque magnético, ¿ya? De la interacción entre ellas. Entonces, resolví la ecuación de la interacción magnética para cada ángulo θi, para la partícula 2, 3 y 4 en este caso. Fíjense que el torque magnético en ninguna parte en la teoría tiene la parte de la actividad. Las partículas ya no son activas, sino simplemente yo digo, asumo que van a tener una respuesta oscilatoria y además están interactuando magnéticamente entre ellas. El otro ingrediente que yo tengo que dar es la posición inicial. Y lo que yo hago es que doy la posición como en una cadena, separadas por el diámetro entre ellas, pero sí tengo que ingresar este delta. ¿Qué es este delta? Este delta es el que genera el movimiento transversal entre las partículas, que ustedes vieron que en el beating by propulsion yo necesito que se aumente el estrés interno de la cadena para que genere como un movimiento transversal entre ellas y eso desencadena el buckling. Por lo tanto, si yo digo que delta I es 0 acá en la teoría, nunca se me va a generar un flagelo. Se me genera una cadena estable hacia el infinito y más allá. En cambio, si yo hago una pequeña perturbación sobre este delta, le pongo una pequeña amplitud, se me va a generar un flagelo. Lo bonito es que siempre se me va a generar el mismo flagelo, por lo tanto tiene sentido eso de que la amplitud no cambia. Siempre se me genera el mismo flagelo con la misma amplitud y de hecho en la teoría se me genera con una amplitud exactamente igual a la de las simulaciones. Aquí estoy graficando con colores pintados y con líneas dacheadas la teoría y en puntos más gruesos la simulación. Y eso ocurre tanto para 5 como para 4. Entonces ocurre para todos los flagelos que hemos estado estudiando. Entonces, por lo que vemos acá, este delta, este desplazamiento transversal, sí o sí está relacionado con la fuerza activa que yo tengo. Entonces, existe una fuerza activa crítica que lleva a este desplazamiento transversal y genera el buckling. Y entonces yo podría, ahora hay cosas que faltan todavía en este trabajo, es encontrar esa fuerza, ¿ya? Teóricamente. Si se fijan, entonces ahora que tengo la teoría, puedo jugar mucho más. Puedo jugar más allá de las simulaciones y de los experimentos. Entonces, una de las cosas rápidas que uno puede hacer es decir, bueno, si aumento la interacción magnética, ¿qué pasa? Y ustedes ven que no ocurre nada. O sea, la interacción magnética se sigue generando el flagelo, pero el flagelo no se rompe nada y sigue oscilando de igual forma. Ahora lo que hice fue después agrandar las partículas. Y al agrandar las partículas, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy disminuyendo la interacción magnética. Entonces se me genera el flagelo y yo voy agrandando las partículas. Por lo tanto, la interacción magnética se va haciendo más débil entre ellas. Y si ustedes se fijan, no volver a ponerlo. Pensé que estaba el loop, pero no. Se me rompe la cadena. Fíjense que esta es como la amplitud del ángulo que toma en cada partícula. Y ustedes ven que entonces para cierto sigma se me rompe. Que es algo que también yo observo en las simulaciones y observamos en el experimento también. ¿Sí? ¿Qué se refiere que Se rompe porque ahora piensa que tienes tus partículas son tus partículas en la cadena y las empiezas a agrandar, pero mantienes fijo la interacción magnética. Entonces, dos partículas continuas, su interacción magnética es más débil.
y ellas ya están haciendo el flagelo, entonces como es más débil, se te rompe. Ah, se rompe, que Sí. se separa. Se separan, Ah, ya. se dividen, ¿ya? Entonces el torque magnético funciona como una fuerza restauradora que genera un limit bending displacement. Entonces, el bending, que es capaz de tener tu flagelo, es un límite, está relacionado sí o sí con la interacción magnética en nuestro caso. Y esto ya para estoy terminando, entonces, ¿qué nosotros hicimos? Estudiamos entonces los quimógrafos como el que vimos para el espermatozoide inicialmente, para ver si cómo se ve nuestro movimiento periódico en este tipo de gráficos. Entonces lo que estudiamos fue, ¿por qué? ¿Por qué hicimos eso? Porque nuestra interacción magnética va a estar dada para lo que nosotros llamamos estos ángulos que son del tipo bonding, ¿ya? Entonces, nuestra interacción magnética está dada como críticamente por qué amplitud pueden tomar estos ángulos de conexión entre las partículas, ¿ya? Y lo que graficamos acá es esos ángulos críticos en el tiempo, la amplitud de esos ángulos críticos en el tiempo, para una cadena de 5 y para una cadena de 4. En este caso, claro, se ve súper periódico. El de 5 se ve mucho más bonito que el de 4 porque de hecho el flagelo de 5 es mucho más suave, el de 4 es como más tosco, se mueve mucho más de forma más tosca. Y bueno, y vemos que es periódico, que pareciera estable, así que todo bien. Claramente si yo hiciera este gráfico quizás para autopropulsiones más grandes o para interacciones magnéticas más débiles, yo vería inicialmente un movimiento periódico, pero después se me rompería, ya dejaría de ser periódico, porque el flagelo seguramente se me rompió. Lo otro que hicimos es que volvimos a encontrar estos limit cycles y volvimos a encontrar entonces estos comportamientos cerrados, en donde entonces las curvas en el tiempo se van cerrando en el mismo loop, lo que implica que esta oscilación, por ejemplo, que estamos observando acá, es bastante estable y más o menos lo mismo ocurre en el caso de 4 partículas. Y esto, el último mensaje, la oscilación es estable en el tiempo siempre y cuando se mantenga la autopropulsión. Es decir, si la autopropulsión disminuye, es muy probable que el flagelo o el movimiento flagelar desaparezca y que el coeficiente de bending, cuánto se puede entonces buclear mi flagelo, va a depender del número de partículas que tengo, de la autopropulsión y de la interacción magnética entre ellas. Y finalmente quiero agradecer a los estudiantes que me han apoyado en todas estas investigaciones, Pamela Muñoz, que ahora está en USACH, haciendo su magíster, y Daniela Hernández y Nicolás Quintriqueo, que son estudiantes de pregrado en la Facultad de Ciencias. Eso, muchas gracias. Muy interesante la charla. Bueno, vamos ahora para la ronda ahí de preguntas, dudas, consultas. Primero presencial y luego a ver si hay ahí en Ya. la parte virtual si hay alguna. Tomás. Yo tengo una pregunta aclaratoria que, perdón, me tuve que salir un momento para echarme y me perdí la parte porque veía con unas simulaciones que son hechas con estos dispositivos que tienen un motor adentro, Sí. que es lo que facilita, digamos, la idea de que sean activos, Ujú. ¿no? Porque tienen algo dentro que hace que nos empatiza y demás. Claro. Y en el caso de los temas naturales, como los espermatozoides y todo eso, no tienen un motor adentro. Tienen motores. ¿Sí? Tienen ¿Cuál los es su motor? sus motores son estos, los motores moleculares. Ah, motores moleculares. Se llaman, sí. Entonces, los motores moleculares caminan sobre la quinesina, que son como unos filamentos, casi como proteínas, no sé qué son. Y ellos caminan. O sea, si tú los ves, hay películas en que ellos van caminando, entonces son autopropulsados y ellos se llaman motores, o sea, generalmente les llaman cargos porque ellos en su cabecita pegan como interactúan ya químicamente con la quinesina y la trasladan. Entonces, trasladan quinesina en una cierta dirección. Y entonces, esto es lo que, como este movimiento de los motores moleculares en una dirección, transportando la quinesina siempre en la misma dirección, genera el buckling y genera como este movimiento flagelar, al menos desde la biología de los espermatozoides. Sea,
¿Ellos son materia activa también en sí mismos? Claro, sí, O sea, tú necesitas 2 niveles de materia activa para tener, digamos, ¿o no? en el caso, los motores moleculares generalmente los estudiamos desde materia activa como sólido, así como ellos con sus patitas y sus cabezas. Claro. Así como, y hay gente que lo estudia, los pone, ve que se pueden sincronizar, hacer cosas, etcétera. No necesitas, digamos, la kinesina como para lograr eso. Pero, no sé, la kinesina se necesita para explicar, por ejemplo, las deformaciones de las células. Entonces, hay distintos niveles dependiendo de lo que tú quieres estudiar y desde dónde lo miras. ¿Sí? Nosotros, en general, cuando hablamos de interacciones hidrodinámicas, estamos enfocados aquí o acá, como en otra escala, además. Claro, como que claro. ya nos deja de importar esto y ahora nos Eso importa ya esto. es el motor, Claro, que es ver lo que pasa. sí. Y a su vez, los motores moleculares en su estructura interna no tienen otro principio. Creo que no. No, Este ya es más fundamental. Sí, claro. es más. ¿Alguna otra pregunta más? Sí, pues. La teoría funciona para N Xmax. En el caso de los Xbox, funciona para N, como acá, por ejemplo. Ay, funciona para N, pero recuerda de que la autopropulsión va a disminuir, necesitas que cada vez sea más pequeña. Igual entonces existe como un límite para acá. Entonces este es el paper puramente teórico, en donde ellos estudiaron la autopropulsión crítica que tú necesitas dependiendo del largo de tu estructura. Entonces, igual cuando ya tienes demasiado, la autopropulsión es tan pequeña que es casi como, entonces sí parece que existe un límite. En el caso de los X-Bags, nosotros estamos súper limitados porque el X-Bag se mueve siempre a la misma autopropulsión. Entonces, ¿cómo cambia su velocidad para, por ejemplo, estudiar cadenas más largas? Por eso tenemos un límite de 5, porque si ponemos 6, necesitaríamos que su autopropulsión sea más bajita para que se genere un flagelo estable. Cuando ponemos 6, vemos que se genera el buckling, se genera el flagelo, pero se rompe, porque están muy rápidos. Entonces, estamos como sobre la velocidad crítica para ver el... No hay un poco como de control del dato, como que fuera creciendo la tensión entre el N y el N+1, Claro. la gomita fuese más gruesa a medida que lo vaya buscando. Teóricamente tú sí podrías hacer eso en simulaciones o por las teorías, pero en el experimento está difícil. Pero teóricamente la sí. densidad de la goma. De hecho, en ese paper con la gomita no lo hicieron, pero lo que nosotros cambiamos la densidad del caparazón. De hecho, para pasarnos de 4 a 5, el de 5 tiene una densidad un poquito más alta, Claro. para que sí se nos forme un flagelo estable, pero ya ahí quedamos cortos de filamentos como posibles para usar. Lo que sí queremos, otro trabajo a futuro, aparte, la sincronización es una cosa que podríamos estudiar, pero otra es hacer el experimento de que se te forme un conglomerado, entonces tienes como una partícula activa mucho más pesada que es la cabeza, y los otros igual por beating, by propulsion, igual van a intentar todos ir para allá, y se te va a formar el flagelo, y se te debería formar ahora como un flagelo móvil, como un verdadero espermatozoide moviéndose. Esa es una de las cosas que queremos hacer, y estábamos pensando que el primer X-Bag quede como encapsulado acá, y ahora sí podríamos intentar como hacer que esto cada vez fuera más pesado, como para ver, por ejemplo, cuál es el límite de lo pesado para que se forme un flagelo móvil. Sí. No sé, como que estudiar ciertos límites que quizás biológicamente no se pueden Y estudiar. podría ser de repente como uno que sea como medio tensa, como una cabeza, cola, y que eso se... También. De repente tener la geometría más loca. Sí. Sí, Y otra pregunta, disculpa, Tomás. que nosotros, como somos del grupo de biología matemática, no sé, como tú tienes mucho más cultura de esto y conocimiento y todo, como, ¿dónde más o menos estas cosas entran en una aplicabilidad? Porque está, por ejemplo, la tesis ¿cómo se llama? De Joaquín. De Joaquín, que un poco usa ideas medias similares para estudiar el movimiento del plancton.
pero como para nosotros tener una idea más o menos, ¿qué cosas nos podría decir como en qué cosas se aplican esto más, un poco más en biomatemática? ¿Qué bichos, digamos, los espermatozoides, queremos estudiar, no sé, por patrones de movilidad, a lo mejor se podría estudiar la fertilidad, o como para tratar de entender más o menos qué preguntas se responden con estos métodos? Para mí, este problema de variar la cabeza, la masa de la cabeza y ver como qué tan rápido se puede mover el conjunto o si se genera el pattern para como el latigazo del espermatozoide, yo creo que ahí hay como una aplicación súper fuerte a la realidad porque quizás cuando en las muestras ven que hay varios espermatozoides que quedan como fijos, medio atrapados y no se autopropulsan, o que la cola es muy corta, la cola, como que uno podría estudiar varios límites quizás de dónde está un movimiento como más óptimo, como intentar optimizar, como una razón quizás largo de la cola, masa, pero eso todo habría que hacerlo con simulaciones, como que ya deja de ser posible quizás tanto el experimento macro, porque es muy limitante, como por los materiales que uno tiene y la disponibilidad de cosas, pero la simulación o la teoría como que da para harto, yo creo, como para ver ese tipo de cosas. Interesante. Disculpa, Ujú. Sí, pues sí. es rápida. Sí, Y si, o sea, aparte de cambiar la masa de la cabeza, también cambian la masa de los demás. también, Eso no lo he estudiado, ¿verdad? no, nada de eso. Sí. Y esto se podría usar para explicar los pescados que nadan contra la corriente, por ejemplo, No, ¿no? no, los pescados que nadan, bueno, hay no los las bacterias nadan contra corriente. Y las bacterias, para explicarle por qué nadan contra corriente, seguramente es una explicación distinta a los pescados, pero ellas las ponen como en microcanales, ponen un flujo que se desarrolla un flujo cierto parabólico tipo Poisson y nuestra bacteria entonces inicialmente tú las pones como nadando por la corriente y lo que ocurre es como ellas también hacen este movimiento como tipo ADP, Active Brownian Particle, es decir, son persistentes pero van cambiando la dirección. Ellas, y también porque son elongaditas, hay como un gradiente en la velocidad. Entonces, tu velocidad es mucho más rápida en el centro y más cerca a la pared es menos, hasta que en la pared es cero. Entonces, ellas van y si se orientan, cambian la orientación debido a que van a hacer un run and tumble. Y como ellas son más elongaditas, esto genera, fíjense, como un torque para acá atrás. Y las bacterias nadan contra La corriente. velocidad terminan yendo para atrás. Claro. Mm. Y entonces eso explica de por qué las bacterias infectan los tubos en los hospitales como en contracorriente. O sea, porque tú dices como que quizás los médicos para ellos como antiintuitivo, de que si yo estoy haciendo pasar un flujo en una dirección, ¿por qué las bacterias cómo pues logran subir? Porque uno se imagina que ellas son arrastradas, Sí. pero no, pues, ellas, de hecho, así mientras más rápido el flujo, más se reorientan rapidito para nadar por la pared en contra de la corriente. No sé. Claro, y con Pero- un flagelado se amplifica nomás eso, pues, entonces Claro. los pescados varían así. Pues. Los pescados capaz que es un mecanismo parecido a eso. O sea, como que al tener flagelado pueden amplificar esa diferencia de presión, por así Claro. decirlo, como Sí. entre su cabeza y su cola, y Claro. se pueden, oye, entiendo. Mm. Hay una pregunta mía acá online. Y en realidad está relacionado con lo que estaban preguntando. Se podría estudiar en el caso de las bacterias que tienen varios flagelos, teniendo en cuenta que en algunos casos hay especies que algunos flagelos son para desplazamiento y otros para retenerse. Ya, esa es una buena pregunta y una buena aclaración. Las bacterias no tienen el mismo, no hacen, su flagelo no se comporta como el flagelo del espermatozoide o de los bracitos de las eucariotas, ¿ya? Porque en este caso, tanto el espermatozoide como la eucariota, las microalgas, se comportan por el beating by propulsion, por esto de los motores moleculares y todo eso. Pero las bacterias no se comportan así. Las bacterias tienen varios flagelos, en general hay algunas que tienen flagelos que le llaman subpolares, que significa que tienen todos estos pelitos, estos flagelos por un lado y además tienen un gran flagelo en la cabeza, que ese flagelo subpolar, no sé, quizá ese sí se comporta así,
pero al menos los otros flagelos que uno siempre cuando piensa en una bacteria, lo que ellas hacen es que ellas hacen un nudo, un moño con su... Entonces ellas piensan que una bacteria es peluda, tiene muchos flagelos. Cuando ella está decidiendo en qué orientación nadar, se despeina. Entonces todos los flagelos se le abren y cuando ella quiere nadar en una dirección, ella peina los flagelos, pero ella tiene un motor que rota. Entonces ella peina los flagelos como ahora como un movimiento helicoidal y ese movimiento tiene un motor en la cola que entonces genera un movimiento así como un rotor que la autopropulsa y la mueve en una dirección. Entonces su movimiento no tiene que ver con el beating by propulsion, sino que es como porque hay un rotor que rota y la cola de una bacteria gira en una dirección y la cabeza gira en la otra. Entonces así tienen torque interno nulo y se pueden entonces autopropulsar de esa forma. Pero sí hay bacterias y hay otros organismos como diatomea, otros también, principalmente hay algunas diatomeas que tienen como este tipo de cosas, que tienen como una cintura de cilios que mueven y tienen un flagelo subpolar súper grande que cuando lo he visto en el microscopio pareciera que hiciera un látigo, así que pero ahí ya no sé. Puede ser que sea como este látigo. Ya. Bien, entonces creo que terminamos. Muchas gracias, Francisca. Pasamos ahora, lo invitamos al coffee. Sí, perdón. Sí, ahí muchas gracias a lo que está conectado online. Con la presentación. Vamos a sacar